El 12 de febrero de 1960, la Armada de los Estados Unidos detectó un objeto en órbita polar alrededor de la Tierra. Esto normalmente no sería notable. Sin embargo, existía un problema crítico. Ninguno de los Estados Unidos o la Unión Soviética había puesto nada en órbita polar durante ese punto de la carrera espacial. El objeto se conoció como el satélite Caballero Negro. Inicialmente fue descartado como tecnología soviética. Sin embargo, la inteligencia estadounidense contactó a sus homólogos. Los soviéticos negaron tener algo en esa órbita. A raíz de esto, una preocupación genuina comenzó a desarrollarse. El objeto era grande, mucho más grande que cualquier cosa lanzada por ambas superpotencias. Además, su órbita requería tecnología sofisticada para ser alcanzada. Lo más inquietante de todo es que el objeto parecía muy antiguo. Sus características superficiales sugerían que había estado en órbita durante mucho tiempo. Esto podría ser décadas o incluso siglos antes de que comenzara la era espacial. La historia oficial que finalmente surgió afirmó que el objeto era basura espacial. Se decía que era una manta térmica que se había soltado durante una misión. Esta explicación apareció años después de la detección inicial. No explica el tamaño del objeto ni su órbita precisa. Tampoco considera que los operadores de radar lo describieron bajo control inteligente. Realizaba pequeños ajustes para mantener su posición. En 1973, un investigador llamado Duncan Lunan analizó supuestas señales de radio. El objeto las había transmitido. Lunan afirmó que estas señales formaban un mapa estelar. Apuntaban a Epsilon Boötis, un sistema estelar. Este sistema está a aproximadamente 203 años luz de la Tierra. La interpretación de Lunan fue disputada. Más tarde, él retractó partes de su análisis. Sin embargo, el misterio central persistió. ¿Qué era este objeto? ¿Cuánto tiempo había estado allí? Si era verdaderamente antiguo, ¿quién lo puso en órbita y con qué propósito? Si usted está listo para examinar evidencia que desafía todo lo que creemos saber. Esta evidencia se refiere a quién realmente controla nuestro planeta. También trata de una vigilancia que va más allá de las agencias gubernamentales. Habla de observadores que han monitoreado ahí a la humanidad durante miles de años. Entonces, haga algo por mí ahora mismo. Suscríbase a este canal y presione el botón de me gusta. Comparta este video con personas listas para cuestionar la cómoda suposición. Esta asunción es que estamos solos en nuestro propio planeta. Lo que estoy a punto de revelar no es solo sobre satélites o alienígenas antiguos. Se trata de un sistema de monitoreo implementado desde antes de la historia registrada. Habla de entidades que nunca abandonaron la Tierra. Además, hay evidencia a nuestro alrededor. Esta evidencia sugiere que somos observados por algo que nos comprende mucho mejor que nosotros mismos. El satélite Caballero Negro es solo una pieza de evidencia. Quizás ni siquiera sea la más convincente. Sin embargo, representa un patrón innegable una vez que se busca. A lo largo de la historia moderna, hemos detectado objetos, señales y fenómenos. Estos sugieren que la Tierra está bajo observación de una inteligencia. Esta inteligencia es anterior a la tecnología humana. Algunas de estas anomalías están en el espacio. Otras están en nuestra atmósfera. Algunas se encuentran en la Tierra. Lo más inquietante es que otras parecen estar integradas en la sociedad humana misma. Nos observan desde dentro de las estructuras que creemos haber construido y controlar. La explicación principal para todas estas anomalías es que son identificaciones erróneas. También se consideran fenómenos naturales que no comprendemos del todo.
o se atribuyen a tecnología militar clasificada, más avanzada de lo que el público cree. Y ciertamente, algunas anomalías encajan con estas explicaciones. Sin embargo, al examinar el alcance completo de la evidencia, al ver cuán lejos se remontan los patrones, y al considerar lo que los textos antiguos nos dicen sobre seres que vinieron a la Tierra, estos seres establecieron sistemas de monitoreo sobre la humanidad. Entonces, surge una imagen diferente. No estamos solos en nuestro planeta. Nunca lo hemos estado. Los seres que los sumerios llamaron los Anunnaki, se nos dice que abandonaron la Tierra hace miles de años. Pero en realidad, nunca se fueron. Simplemente se volvieron menos visibles. Movieron sus operaciones a formas que no reconoceríamos como vigilancia. Observan y guían a la humanidad desde posiciones que asumimos están vacías. Antes de profundizar en la evidencia, necesito establecer lo que sabemos. Esto es lo que sabemos sobre los Anunnaki a partir de fuentes antiguas. Los textos sumerios, acadios y babilonios los describen como seres que vinieron del cielo. Establecieron las primeras civilizaciones humanas. Poseían tecnología muy superior a la capacidad humana temprana. Mantuvieron el control sobre la humanidad. Lo hicieron mediante una combinación de gobierno directo, manipulación genética y sistemas institucionales. Los textos los describen enseñando a los humanos agricultura, matemáticas, astronomía y gobernanza. También los describen creando o modificando a los humanos para servir propósitos específicos. Crucialmente para nuestra investigación, los describen estableciendo sistemas de monitoreo. Estos sistemas eran formas de observar a las poblaciones humanas, incluso cuando no estaban directamente presentes. El término sumerio Igigal se traduce aproximadamente como los grandes observadores. Aparece repetidamente en textos que describen la relación de los Anunnaki con la humanidad. Estos observadores fueron descritos como posicionados en ubicaciones geográficas específicas. Tenían la capacidad de ver a través de grandes distancias. Informaban al liderazgo Anunnaki sobre las actividades humanas. La interpretación convencional es que estos eran sacerdotes o administradores humanos. Servían como los ojos y oídos de los Anunnaki. Sin embargo, algunos textos describen a los observadores de maneras que suenan más a tecnología que a personas. Eran objetos colocados en lugares altos que podían observar continuamente, sin descanso. Se asemejaban a sistemas que podían transmitir información a través de distancias. Eran monitores automatizados en lugar de observadores vivos. ¿Qué pasaría si los Anunnaki, antes de reducir su presencia visible en la Tierra, hubieran establecido una infraestructura de vigilancia integral? ¿Y si hubieran colocado sistemas de monitoreo en órbita, en la atmósfera, en cimas de montañas? ¿O en ubicaciones geográficas estratégicas? Estos sistemas continuarían funcionando mucho después de que los propios Anunnaki se retiraran. Se habrían retirado de la interacción directa con la humanidad. Esto explicaría anomalías que hemos estado detectando durante décadas. Explicaría por qué ciertas ubicaciones tienen propiedades inusuales. Nuestra tecnología puede detectarlas, pero no explicarlas. Y explicaría el sentimiento persistente que muchas personas reportan. Este sentimiento es que estamos siendo observados por algo que no podemos identificar del todo. El satélite Caballero Negro es el ejemplo más famoso de un objeto en órbita. Es un objeto que no debería existir. Sin embargo, está lejos de ser el único. Desde que los humanos comenzaron a monitorear seriamente el espacio cercano a la Tierra en la década de 1950, hemos detectado numerosos objetos.
Estos no encajan con el perfil de escombros espaciales naturales o satélites humanos conocidos. Estos objetos son catalogados, rastreados y clasificados oficialmente como escombros, o se les considera satélites de lanzamientos conocidos con errores de seguimiento. Pero al examinar las características específicas de algunos de estos objetos, las explicaciones oficiales resultan cada vez más forzadas. En 1961, el astrónomo francés Jacques Vallée trabajaba en el Observatorio de París. Él se haría famoso más tarde por su investigación de objetos voladores no identificados. Vallée y sus colegas rastrearon un objeto. Este objeto realizaba maniobras que ningún satélite conocido podía ejecutar. El objeto aceleraba, desaceleraba y cambiaba parámetros orbitales. Esto requería sistemas de propulsión mucho más sofisticados. Eran superiores a cualquier registro tecnológico público de esa era. Vallée y su equipo prepararon un informe sobre el objeto. Sin embargo, antes de poder publicarlo, su supervisor ordenó destruir todos los datos. Estos datos estaban relacionados con el objeto. Se le dijo a Vallée que el objeto era tecnología militar clasificada. Discutirlo más a fondo tendría consecuencias legales. Vallée escribió más tarde sobre este incidente. Señaló que las capacidades del objeto excedían la tecnología clasificada de la época. La reacción extrema a sus observaciones sugería algo más. Indicaba que había más en juego que simplemente proteger secretos militares. Comenzó a investigar si incidentes similares habían ocurrido en otros observatorios. Descubrió un patrón de supresión de observaciones astronómicas. Esto sucedía cuando detectaban objetos que no encajaban en los perfiles esperados. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, varios observatorios e instalaciones de seguimiento espacial detectaron objetos. Los registros oficiales no los reconocen o los clasifican como fenómenos naturales. Esto ocurre a pesar de la evidencia en contrario. Un investigador del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como NORAD, filtró información en la década de 1980. Describía un catálogo de objetos orbitales no identificados rastreados durante años. Las órbitas de estos objetos sugerían que no eran naturales, tampoco eran de lanzamientos conocidos. A NORAD se le instruyó clasificarlos como basura espacial o errores de seguimiento. No se debían investigar más. Esta información filtrada describía aproximadamente 2 docenas de objetos en diversas órbitas. Algunos estaban en posiciones geoestacionarias sobre ubicaciones geográficas específicas. Otros estaban en órbitas polares, brindando cobertura completa de la Tierra. Algunos más se encontraban en órbitas altamente elípticas. Estas los llevarían lejos de la Tierra. Luego los traerían de vuelta para acercamientos regulares. Las características orbitales sugerían una red, un sistema deliberadamente posicionado. No eran simples escombros aleatorios. Las edades de los objetos se estimaron a partir de sus tasas de decaimiento orbital. También se consideró la meteorización superficial detectable por radar. Esto sugería que algunos habían estado en órbita mucho más tiempo que la era espacial. Un objeto particular, catalogado oficialmente como 18097 Bravo, captó la atención de los investigadores debido a sus propiedades inusuales. Está en órbita geoestacionaria sobre un punto en el Océano Pacífico. Mantiene su posición con ajustes que sugieren control activo. Esto no se alinea con la mecánica orbital natural. Los retornos de radar del objeto muestran una estructura grande y compleja. Sus simetrías no coinciden con ningún diseño de satélite conocido. El objeto emite señales de radio ocasionales en bandas de frecuencia. Estas bandas no estaban en uso cuando fue detectado por primera vez.
Esto ocurrió a principios de la década de 1970. Esto sugiere que es tecnología muy sofisticada o muy antigua. Resulta que transmite en frecuencias que adoptamos más tarde. Los intentos de observar 18097 Bravo con telescopios ópticos han sido frustrados. Su baja reflectividad es la causa. Parece estar recubierto de material que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Esto lo hace difícil de fotografiar a pesar de su gran tamaño. Las pocas imágenes existentes muestran una forma oscura e irregular. Es diferente a las formas geométricas regulares de los satélites humanos. Documentos desclasificados revelan que al menos 3 naciones han realizado estudios clasificados. Estas naciones son los Estados Unidos, Rusia y China. Ninguno de los resultados de estos estudios se ha hecho público. Lo que es particularmente intrigante es la posición del objeto. Mantiene su posición sobre un lugar en el Océano Pacífico, según algunas interpretaciones de textos antiguos y evidencia arqueológica. Este lugar pudo haber sido el sitio de una civilización perdida, posiblemente Mu o Lemuria, si tales lugares existieron, ya sea por coincidencia o por posicionamiento deliberado. El objeto vigila un área que las tradiciones esotéricas afirman que fue significativa. Fue significativa en la prehistoria. Las implicaciones de estas anomalías orbitales son profundas. Si los objetos han estado en órbita alrededor de la Tierra más tiempo que los vuelos espaciales humanos, tuvieron que ser colocados allí por alguien con tecnología que no poseíamos. La suposición convencional sería que son sondas extraterrestres, visitantes de otros sistemas estelares monitoreando la Tierra. Pero existe otra posibilidad. Podrían ser tecnología Anunnaki, sistemas de monitoreo. Fueron colocados en órbita hace miles de años. Utilizaron capacidades que los sumerios atribuyeron a seres que vinieron del cielo. Los textos antiguos describen a los Anunnaki. Mencionan vehículos que podían volar. También podían observar a la humanidad desde grandes alturas. Tenían puntos de vista para ver regiones enteras simultáneamente. Si estas descripciones se toman literalmente, sino como mitología, describen lo que los satélites proporcionan. Esto incluye posiciones elevadas para vigilancia. Son plataformas de comunicación y coordinación. Permiten una presencia sin requerir intervención directa constante. Si los Anunnaki establecieron sistemas de monitoreo orbitales, lo hicieron antes de reducir su presencia visible en la Tierra. Esos sistemas aún podrían estar funcionando. El espacio es un entorno extremadamente estable. Un objeto colocado en la órbita correcta, con requisitos mínimos de energía, podría funcionar durante miles de años. Requeriría muy poco mantenimiento. Si los Anunnaki regresan periódicamente, esto sería para verificar sus sistemas de monitoreo. O si mantuvieron una pequeña presencia en el sistema solar, podrían realizar el mantenimiento necesario. Todo sin que la humanidad lo sepa. La idea parece ciencia ficción. Eso es hasta que se examina la evidencia. Tenemos objetos en órbita. Estos son anteriores a nuestra tecnología. Tenemos objetos que maniobran. Lo hacen de formas que nuestra tecnología pública no puede explicar. Tenemos la detección de estos objetos. Esta detección es suprimida, no investigada. Y tenemos textos antiguos. Estos describen a seres venidos del cielo. Establecieron sistemas para vigilar a la humanidad. Las piezas encajan demasiado bien. No podemos descartarlo como coincidencia. Las anomalías orbitales son difíciles de verificar directamente. Esto es para la mayoría de la gente. Sin embargo, los fenómenos atmosféricos son mucho más accesibles. Miles de personas en todo el mundo,
Cada año ven objetos y luces inusuales en el cielo. La mayoría pueden explicarse como aeronaves convencionales, también como fenómenos naturales o errores de identificación. Pero un pequeño porcentaje resiste todas las explicaciones convencionales. Estos casos, cuando se investigan correctamente, a menudo muestran características, sugieren que forman parte del mismo sistema de monitoreo. Es una red de vigilancia integral. Abarca desde el espacio hasta el nivel del suelo. Uno de los casos mejor documentados ocurrió en Bélgica. Esto fue entre 1989 y 1991. Durante este periodo, miles de personas lo presenciaron. Esto incluía policías, militares y controladores aéreos. Vieron objetos triangulares moviéndose por el espacio aéreo belga. No fueron avistamientos breves ni luces vagas. Fueron observaciones prolongadas de naves estructuradas. Estas mostraban características de vuelo que desafiaban la física conocida. Los objetos podían flotar en silencio, aceleraban a velocidades supersónicas al instante. Esto ocurría sin crear estampidos sónicos. Realizaban giros de 90 grados. Todo esto mientras se movían a gran velocidad. La Fuerza Aérea Belga tomó en serio estos avistamientos. Despachó cazas F-16 en múltiples ocasiones. Querían interceptar los objetos. En una ocasión notable, en marzo de 1990. 2 F-16 persiguieron un objeto. Sus radares confirmaron sus maniobras. Estas estaban más allá de cualquier capacidad de aeronave conocida. El objeto se fijaba en los radares de los cazas. Esperaba que se acercaran. Luego aceleraba a velocidades que superaban 1.609 kilómetros por hora. En un momento, el objeto descendió. Bajó desde 3.048 metros. Alcanzó 152,4 metros. Esto ocurrió en solo 5 segundos. Esta maniobra crearía fuerzas G. Estas destruirían cualquier aeronave convencional. También matarían a cualquier piloto. El gobierno belga finalmente publicó datos de radar. También testimonios de pilotos e informes oficiales. Reconocieron que algo estaba en su espacio aéreo. No podían explicarlo. Tampoco podían interceptarlo. La explicación principal fue el fenómeno meteorológico. Se hablaba de inversiones de temperatura. Estas crearían anomalías en el radar. Sin embargo, esto no explica los avistamientos visuales. Fueron hechos por testigos creíbles. Tampoco explica la naturaleza estructurada de los ecos de radar. El caso belga sigue siendo uno de los ejemplos mejor documentados. Son fenómenos atmosféricos anómalos. Sugieren control inteligente. No son causas naturales. Patrones similares aparecen en todo el mundo. El incidente de las luces de Phoenix ocurrió el 13 de marzo de 1997. Miles de testigos en Arizona observaron objetos masivos. Tenían forma de V y se movían silenciosamente sobre sus cabezas. Los objetos eran lo suficientemente grandes como para bloquear las estrellas al pasar. Esto indicaba una estructura física. Se movían en formaciones que sugerían coordinación. No eran vuelos aleatorios. Las explicaciones militares afirmaron que eran bengalas. Pero esto no explica los avistamientos estructurados. Estos ocurrieron horas antes de que se lanzaran supuestas bengalas. En México, el gobierno ha sido relativamente abierto. Habló de fenómenos aéreos inusuales. Pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana reportaron encuentros. Sus radares y cámaras infrarrojas confirmaron la presencia de objetos. Estos mostraban características de vuelo más allá de las aeronaves convencionales. En múltiples casos, los objetos parecieron monitorear ejercicios militares. Observaron desde distancias,
Esto les permitía registrar actividades sin interferir. Estos fenómenos atmosféricos comparten características comunes. Parecen monitorear actividades humanas. A menudo aparecen cerca de bases militares, también de instalaciones nucleares y zonas de conflicto. Demuestran capacidades tecnológicas. Superan con creces la tecnología humana pública. Han estado ocurriendo constantemente durante décadas, como mínimo. Los registros históricos sugieren fenómenos similares. Se han reportado durante siglos, incluso milenios. Y operan con aparente impunidad. Ocasionalmente se dejan detectar, pero generalmente evitan el compromiso prolongado o la captura. Si estos son sistemas de monitoreo Anunnaki, el patrón tiene perfecto sentido. Los objetos serían plataformas de vigilancia. Serían automatizadas o controladas remotamente. Estarían posicionadas en la atmósfera. Su objetivo sería observar actividades superficiales. Los sistemas orbitales no pueden monitorear esto con suficiente detalle. Habrían sido diseñadas para evitar interferir con el desarrollo humano. Recopilarían información sobre nuestro progreso tecnológico, también sobre nuestra organización social y nuestras posibles amenazas a la agenda que mantienen los Anunnaki. Los avistamientos de estos objetos han aumentado dramáticamente. Esto ocurrió desde la década de 1940. Coincide con el desarrollo humano de armas nucleares, también con los viajes espaciales. Esto sugiere que el sistema de monitoreo está programado. Presta particular atención cuando los humanos alcanzan ciertos umbrales tecnológicos. Los textos Anunnaki los describen. Les preocupa el desarrollo humano. Los humanos podrían convertirse en rivales o amenazas. Si aún nos están monitoreando, seguramente querrían saber cuándo desarrollamos capacidades. Estas podrían afectarles. El monitoreo orbital y atmosférico proporcionaría amplia cobertura. Pero una vigilancia verdaderamente exhaustiva requiere sistemas terrestres. Estos deben ser capaces de una observación detallada. Si los Anunnaki establecieron una red de monitoreo, deberíamos esperar encontrar instalaciones inusuales. Estarían en ubicaciones estratégicas de la superficie terrestre. Estas instalaciones podrían parecer naturales, o podrían integrarse en estructuras humanas, pero servirían a propósitos que no entendemos completamente. Y eso es exactamente lo que encontramos. Esto es cuando investigamos ciertas ubicaciones geográficas. Tienen propiedades inusuales y anomalías persistentes. El monte Hermón se encuentra en la frontera entre Siria y Líbano. Es mencionado explícitamente en textos antiguos. Es una ubicación clave para los vigilantes. Estos seres son descritos en el libro de Enoc. También en otros textos, vinieron a la Tierra e interactuaron con la humanidad. La montaña tiene propiedades electromagnéticas inusuales. Han sido documentadas por geólogos. Ha estado bajo ocupación humana continua. También bajo control militar. Esto ha ocurrido durante esencialmente toda la historia registrada. Y tiene informes persistentes de fenómenos inusuales. Hay luces, sonidos y anomalías electrónicas. No pueden explicarse, ni por la geología convencional, ni por la actividad humana. ¿Por qué una montaña necesitaría ocupación militar continua? Esto sería durante miles de años. Las explicaciones oficiales varían con la época. Hablan de sitio sagrado, también de posición estratégica y seguridad fronteriza. Pero el nivel de interés en el monte Hermón excede lo que estas explicaciones justifican. Hay áreas en la montaña. Permanecen restringidas incluso para el personal militar, esto es, sin autorización especial. Hay instalaciones subterráneas. Oficialmente no existen. Y hay informes de soldados y locales. Mencionan actividad inusual. Sugiere que la montaña no es solo una curiosidad histórica, es un sitio activo. Allí hay operaciones en curso.
un exoficial de inteligencia israelí. Hablé con él. Describió estar estacionado cerca del monte Hermón al principio de su carrera. Le dijeron explícitamente que ciertas áreas estaban absolutamente prohibidas. Preguntar sobre ellas resultaría en reasignación inmediata. Las restricciones estaban vigentes por razones de seguridad nacional. No podían explicarse al personal por debajo de ciertos niveles de autorización. Describió ver helicópteros llegando y saliendo de lugares. Supuestamente, no existían instalaciones allí. Observó luces y fenómenos alrededor de la montaña. No podía explicarlos, pero ocurrían con regularidad. Esto sugería que no eran naturales. Patrones similares existen en otras ubicaciones. Son mencionadas en textos antiguos. Eran significativas para los Anunnaki o seres relacionados. La meseta de Giza en Egipto alberga las pirámides y la Esfinge. Tiene cámaras y pasajes subterráneos. Han sido detectados por radar de penetración terrestre, pero nunca han sido abiertos. Tampoco reconocidos oficialmente. El sitio demuestra anomalías electromagnéticas. Hay áreas donde las brújulas se comportan extrañamente. El equipo electrónico a veces funciona mal, a pesar de ser uno de los sitios arqueológicos más estudiados del mundo. Porciones significativas de la meseta permanecen fuera del alcance de los investigadores. Esto es, sin una explicación adecuada. En Irak, los antiguos sitios de las ciudades sumerias, Ur, Eridu y Uruk, han estado bajo ocupación y control casi continuos. Esto es desde su fundación hace más de 5.000 años. Durante la invasión de Irak de 2003. Las fuerzas estadounidenses aseguraron estos sitios. Su prioridad era igual o superior a objetivos estratégicos. Por ejemplo, la infraestructura petrolera. Desplegaron tropas para proteger ubicaciones arqueológicas. Lo hicieron antes de asegurar hospitales o edificios gubernamentales. Los soldados que sirvieron en estos sitios informaron. Ciertas áreas estaban absolutamente restringidas. Custodiaban lugares donde se realizaba excavación. También había actividad técnica. No fueron informados al respecto. Y en al menos un caso, algo fue extraído. Fue trasladado en avión inmediatamente, bajo extrema seguridad. ¿Qué podría haber en estos sitios antiguos? ¿Qué permanece estratégicamente importante? Esto es 5.000 años después de su construcción. La respuesta convencional serían tesoros arqueológicos o artefactos de importancia histórica. Pero el nivel de seguridad y la naturaleza técnica de la actividad sugieren algo más. Si los Anunnaki establecieron estaciones terrestres en estas ubicaciones, si construyeron instalaciones de monitoreo o comunicación, estas fueron diseñadas para operar durante milenios. Entonces, estos sitios seguirían activos y tendrían una tremenda importancia estratégica. Esto sería para cualquiera que entienda lo que realmente son. Los textos antiguos describen a los Anunnaki. Construían templos y zigurats en ubicaciones específicas. Eran estructuras con fines religiosos, pero los textos también las describen con funciones de comunicación y observación. Los zigurats no eran solo templos primitivos, eran estructuras sofisticadas. Incorporaban propiedades acústicas y alineaciones astronómicas. Posiblemente tenían funciones tecnológicas que no reconocemos. Esto es porque vemos ruinas. No comprendemos su propósito original. Si se quisiera establecer una red de monitoreo planetario que funcionara durante miles de años con mínimo mantenimiento, se ubicarían estaciones terrestres en lugares geológicamente estables. Estos sitios tendrían buenas líneas de visión y acceso a recursos como agua y minerales. Las estructuras se construirían para durar, utilizando piedras masivas
y posicionándolas para resistir terremotos y la erosión. Se integrarían en las culturas humanas locales, asegurando que los humanos mantuvieran y protegieran los sitios, incluso si no entendieran su verdadera función. Además, se regresaría periódicamente para verificar los sistemas, realizar el mantenimiento y recuperar los datos. Esto es exactamente lo que vemos en los antiguos sitios megalíticos de todo el mundo. Hay estructuras de piedra masivas construidas para durar milenios. Están ubicadas en lugares con propiedades geofísicas inusuales. Se incorporaron a marcos religiosos y culturales que aseguran una atención humana continua. También muestran evidencia de perturbación periódica, lo que sugiere que algo o alguien regresa para acceder a ellos. Las estaciones de monitoreo que los Anunnaki establecieron no son ruinas abandonadas. Son instalaciones activas que han estado operando continuamente desde su construcción. Están custodiadas por humanos que no entienden completamente lo que protegen. Sin embargo, han sido programados a través de la religión y la tradición para asegurar que los sitios permanezcan seguros. Si las estaciones de monitoreo existen en órbita, en la atmósfera y en la Tierra, necesitarían comunicarse. Transmitirían datos a donde sea que los Anunnaki se encuentren actualmente. Posiblemente se coordinarían entre sí para asegurar una cobertura integral. Deberíamos esperar detectar señales inusuales. Estas serían transmisiones que no coinciden con fuentes humanas conocidas y que muestran características que sugieren un origen artificial y contenido inteligente. Esto es precisamente lo que los radioastrónomos y las agencias de inteligencia de señales han estado detectando y suprimiendo durante décadas. El ejemplo más famoso es la señal WOW, detectada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. La señal era una potente transmisión de banda estrecha a aproximadamente 1420 MHz. Esta es una frecuencia protegida internacionalmente. Se utiliza para observaciones astronómicas. Cualquier fuente natural en esa frecuencia sería de enorme interés científico. La señal duró 72 segundos. Era mucho más fuerte que el ruido de fondo y mostró características que sugirieron fuertemente un origen artificial. El astrónomo Jerry Ehman, quien la detectó, quedó tan impresionado por la naturaleza inusual de la señal que la rodeó con un círculo en la impresión de la computadora. Escribió "Wow" en el margen, dándole así el nombre a la señal. Los intentos de detectar la señal nuevamente han fallado. Esto es lo que se esperaría si fuera una breve transmisión de una fuente. Esa fuente podría haberse movido, apagado o rotar de tal manera que su haz no apunte frecuentemente hacia la Tierra. La explicación principal que ha surgido es que la señal fue probablemente de interferencia terrestre o posiblemente de un cometa. Sin embargo, esta explicación ha sido disputada por muchos investigadores, incluido el propio Ehman. Lo que rara vez se discute es que el telescopio Big Ear detectó otras señales anómalas antes y después de la señal WOW. Pero ninguna fue tan dramática o tan bien documentada. El público conoce la señal WOW porque la anotación espontánea de Ehman la hizo famosa. Pero, ¿cuántas señales similares han sido detectadas y no publicitadas? Los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, han estado escaneando el cielo en busca de señales artificiales desde la década de 1960. Oficialmente, SETI nunca han detectado nada que no pudiera explicarse como fuentes naturales o interferencia humana. Sin embargo, investigadores que han trabajado con programas SETI han reconocido en privado haber detectado numerosas señales a lo largo de los años. Estas mostraron características de origen artificial,
pero no pudieron ser confirmadas mediante observaciones repetidas. La política oficial es que solo las detecciones repetibles cuentan como descubrimientos genuinos. Esto significa que cualquier señal que no se repite cuando el telescopio apunta en la misma dirección se descarta. Se considera interferencia o no lo suficientemente significativa como para investigar. Esta metodología tiene sentido para detectar transmisiones continuas de civilizaciones distantes. Sin embargo, pasaría completamente por alto los sistemas de monitoreo que transmiten intermitentemente. También omitiría los que operan en horarios que no se alinean con nuestras ventanas de observación. Si las estaciones de monitoreo Anunnaki están transmitiendo datos, podrían hacerlo brevemente a intervalos. Enviarían ráfagas de información comprimidas en lugar de transmisiones continuas. Dichas transmisiones aparecerían en los datos de SETI como anomalías únicas. Serían anotadas pero no investigadas porque no se repiten. He hablado con un ex analista de señales que trabajó en proyectos clasificados. Él describió la detección de señales que oficialmente no existen. Según esta fuente, múltiples agencias en todo el mundo mantienen bases de datos de señales anómalas. Estas señales son rastreadas pero no publicitadas. Algunas de estas señales provienen del espacio cercano a la Tierra, otras de la atmósfera. Algunas más provienen de ubicaciones geográficas específicas en la superficie terrestre. Las señales a menudo ocurren en momentos que se correlacionan con eventos astronómicos, alineaciones planetarias o fechas específicas que se repiten en ciclos. Esto sugiere que siguen cronogramas predeterminados en lugar de ser aleatorias. Una señal particular que esta fuente describió proviene de una ubicación en el Océano Pacífico. Allí no existe ninguna instalación humana conocida. La señal se transmite brevemente cada 19.6 años. Este ciclo coincide con el ciclo metónico utilizado en los calendarios antiguos. También se aproxima al periodo sinódico de ciertas alineaciones planetarias. La señal está altamente comprimida. Contiene mucha más información de lo que su duración sugeriría posible con las técnicas de modulación conocidas. Utiliza frecuencias que cambian ligeramente con cada transmisión. Esto sucede como si compensara las condiciones cambiantes en la ionosfera de la Tierra. Esta señal ha sido detectada y rastreada durante más de 60 años. Esto significa que se han observado al menos 3 ciclos completos. Las agencias gubernamentales lo saben. La inteligencia militar ha intentado localizar la fuente. Se ha realizado análisis intentando decodificar el contenido. Pero todo esto ha sido clasificado. La posición oficial es que la señal no existe. Cualquier informe al respecto es un engaño o una mala interpretación de fenómenos naturales. ¿Por qué se clasificaría una señal en lugar de celebrarla como evidencia potencial de inteligencia extraterrestre? La fuente sugirió que es porque la ubicación, el momento y las características de la señal lo indican fuertemente. Sugieren que no proviene de más allá de la Tierra. En cambio, proviene de un sistema de monitoreo que ha estado operando en la Tierra durante mucho tiempo. Reconocer la señal requeriría admitir que la Tierra tiene tecnología activa y operativa. Esta tecnología es anterior a la civilización humana. Esto abre preguntas sobre quién la construyó, por qué sigue funcionando y qué está transmitiendo. Se han detectado otras señales provenientes de ubicaciones que los textos antiguos asocian con los Anunnaki. Se han captado transmisiones de la región del Monte Hermón, también de áreas cercanas a las antiguas ciudades sumerias. Además, se detectaron en ubicaciones en los Andes y el Himalaya, que tienen ruinas megalíticas. La meseta de Giza también es una de estas ubicaciones. Estas no son transmisiones continuas. Son transmisiones breves ocasionales. A menudo
ocurren en frecuencias que requieren receptores sofisticados para detectar. Esto sugiere que no están destinadas al descubrimiento humano general. En cambio, son para destinatarios específicos que saben qué frecuencias monitorear y cuándo escuchar. El patrón que emerge es el de una red de comunicación que sigue activa. Esta red transmite en horarios regulares. Además, vincula estaciones de monitoreo en todo el mundo y posiblemente más allá. Si los Anunnaki establecieron esta red, y si todavía están recibiendo las transmisiones, tendrían actualizaciones continuas. Recibirían información sobre las actividades humanas, el desarrollo tecnológico, los movimientos de población y los cambios ambientales. Tendrían todo lo necesario para evaluar nuestro progreso y decidir cuándo y si intervenir directamente. La evidencia de un monitoreo Anunnaki continuo es sustancial. Sin embargo, permanece en gran parte desconocida para el público. Esto se debe a que instituciones poderosas han estado suprimiendo sistemáticamente información sobre estos fenómenos durante décadas. Comprender quién está aplicando este encubrimiento y por qué revela algo importante. Revela que el monitoreo no es solo observación pasiva. Existe una gestión activa de la conciencia y la respuesta humana. Esto se hace para asegurar que no entendamos completamente que estamos siendo observados. En los Estados Unidos, múltiples agencias han estado involucradas en investigar y suprimir información sobre fenómenos anómalos. El proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea funcionó oficialmente desde 1952 hasta 1969. Fue presentado públicamente como una investigación seria sobre informes de objetos voladores no identificados. Pero documentos internos que han sido desclasificados revelan su verdadero propósito. Fue en gran parte un esfuerzo de relaciones públicas. Fue diseñado para desacreditar avistamientos y tranquilizar al público, en lugar de investigar genuinamente. Las verdaderas investigaciones estaban ocurriendo a través de programas clasificados que corrían paralelos al Libro Azul. El alcance total de estos programas permanece clasificado hasta el día de hoy. Uno de esos programas, mencionado en documentos filtrados pero nunca reconocido oficialmente, supuestamente no tenía la tarea de investigar si existían fenómenos inusuales. El gobierno aparentemente ya sabía que existían. Su tarea era determinar su origen y propósito. Según fuentes que afirman conocer este programa, la conclusión alcanzada a mediados de la década de 1960 fue reveladora. Al menos algunos de los fenómenos observados eran consistentes con un sistema de monitoreo. Este sistema había estado en funcionamiento mucho antes de que la civilización humana alcanzara el desarrollo tecnológico. Esta conclusión fue considerada demasiado inquietante para compartirla con el público y demasiado estratégicamente significativa para ignorarla. Esto llevó ahí a la creación de grupos permanentes y altamente clasificados. Estos grupos se encargaron de estudiar el fenómeno mientras lo mantenían en secreto. La Unión Soviética y más tarde Rusia mantuvieron programas paralelos. Lo mismo hicieron otras grandes potencias. Cuando la Guerra Fría terminó y la cooperación de inteligencia aumentó en algunas áreas, aparentemente hubo discusiones sobre compartir información sobre estos fenómenos. Pero se tomó la decisión de mantener esfuerzos de supresión separados, pero coordinados. Un ex científico soviético que desertó en la década de 1980 afirmó que existía un acuerdo tácito entre las principales potencias. Este acuerdo sostenía que el reconocimiento público de un sistema de monitoreo de origen desconocido causaría una interrupción social. Tal interrupción no serviría a los intereses de nadie. Por ello, era preferible estudiar los fenómenos en silencio mientras se mantenía la negación oficial.
Pero los gobiernos no son las únicas instituciones involucradas en la supresión. Varias organizaciones científicas también han desempeñado roles. Han asegurado que la evidencia no llegue a la conciencia general. Los procesos de revisión por pares rechazan sistemáticamente artículos que discuten fenómenos anómalos, especialmente los que sugieren explicaciones no convencionales. La financiación es negada a los investigadores que quieren investigar estos temas seriamente. Además, se destruyen carreras cuando los científicos persisten en hacer preguntas incómodas. Esta supresión no siempre se impone mediante amenazas abiertas. Más a menudo, opera a través de sutiles mecanismos de la cultura académica. Existe el miedo a ser asociado con temas marginales, también la dificultad de publicar en revistas respetables, y la imposibilidad de obtener subvenciones para investigación no convencional. El efecto es el mismo. Los investigadores se autocensuran. Evitan temas que podrían dañar su reputación sin importar cuán intrigante sea la evidencia. También hay organizaciones privadas involucradas en la supervisión del monitoreo. Varios grupos de expertos, fundaciones de investigación y entidades corporativas han invertido recursos significativos en el estudio de fenómenos anómalos. No lo hacen por escepticismo o para desacreditar. Más bien, toman los fenómenos en serio. Quieren entenderlos antes que sus competidores. Algunas de estas organizaciones aparentemente están intentando aplicar ingeniería inversa a la tecnología. Esto se basa en señales detectadas o artefactos recuperados. Otras intentan establecer comunicación con la inteligencia detrás del monitoreo. Y algunas parecen colaborar con el propio sistema de monitoreo. Proporcionan información sobre el desarrollo humano. A cambio, reciben acceso a conocimiento o tecnología. Una posibilidad particularmente inquietante, planteada por múltiples fuentes, es que algunas organizaciones humanas no solo estudian los sistemas de monitoreo Anunnaki, también los sirven activamente. Funcionan como colaboradores humanos que ayudan a mantener el encubrimiento. También implementan políticas que sirven a los intereses Anunnaki. Esto ocurre incluso si la mayoría de las personas involucradas no entienden para quién trabajan realmente. Esto explicaría la insistencia a veces irracional en suprimir la evidencia. También la coordinación de la negación entre múltiples gobiernos e instituciones. Finalmente, explica las direcciones específicas que toman los esfuerzos de supresión. Si los Anunnaki todavía están presentes y observando, necesitarían colaboradores humanos. Estos gestionarían la interfaz entre sus sistemas de monitoreo y la sociedad humana. Estos colaboradores podrían ser individuos contactados directamente. Podrían haber sido reclutados en programas que tratan sobre seguridad nacional o avance científico. Están compartimentados para que la mayoría no entienda el panorama completo de lo que apoyan. O podrían ser miembros de linajes que han mantenido conexión con los Anunnaki durante miles de años. Estas familias conocen la verdad, sirven como intermediarios a cambio de poder y privilegio. Las instituciones que imponen el encubrimiento son diversas. Sin embargo, están notablemente coordinadas en sus efectos. Las agencias gubernamentales suprimen mediante clasificación y negación. Las organizaciones científicas suprimen mediante revisión por pares y control de financiación. Los grupos privados suprimen mediante la adquisición de pruebas y el control de los flujos de información. Las organizaciones de medios, ya sea por política deliberada o sesgo cultural, enmarcan constantemente cualquier discusión sobre estos temas. Los presentan como marginales, ridículos o no dignos de atención seria. El resultado es que, a pesar de miles de testigos creíbles y evidencia física, la mayoría del público sigue sin saber que estamos bajo observación.
Esta observación proviene de una inteligencia que precede a nuestra civilización. Señales y fenómenos documentados son innegables. Aquellos que toman conciencia son marginados, desestimados o activamente suprimidos. Así evitan que la información se difunda a la conciencia general. Esto es exactamente lo que cabría esperar si existe un sistema de monitoreo. También si quienes lo dirigen no quieren que la humanidad entienda que estamos siendo observados. Entender que existen sistemas de monitoreo ya es bastante inquietante. Pero la pregunta crítica es ¿por qué? ¿Por qué los Anunnaki, si son verdaderamente responsables de esta infraestructura de vigilancia, mantendrían una observación tan completa de la humanidad? ¿Qué están buscando? ¿Qué desencadenantes harían que pasaran de la observación pasiva a la intervención activa? ¿Y qué nos dice la persistencia del monitoreo durante miles de años? Nos habla de sus planes a largo plazo para la Tierra y la humanidad. Textos antiguos proporcionan pistas. Los escritos sumerios, acadios y babilonios describen a los Anunnaki con propósitos específicos para crear o modificar humanos. Debíamos ser trabajadores, sirvientes, posiblemente fuentes de adoración o recursos. Los textos también describen conflictos entre los propios Anunnaki. Muestran desacuerdos sobre cómo tratar a la humanidad. Hay preocupaciones sobre que los humanos se vuelvan demasiado numerosos o tecnológicamente avanzados. También hubo decisiones eventuales para reducir las poblaciones humanas o limitar el desarrollo humano a través de catástrofes como el diluvio. Si tomamos estos textos en serio, la relación de los Anunnaki con la humanidad es fundamentalmente sobre control y gestión de recursos. No somos iguales ni socios. Somos una especie creada o modificada que sirve a propósitos que quizás no entendamos completamente. El monitoreo sería entonces similar al de un agricultor vigilando el ganado, o al de un gerente supervisando un proyecto de largo plazo. Necesitan saber cómo nos estamos desarrollando, también si estamos amenazando sus intereses. Necesitan saber si estamos listos para la siguiente fase de su plan para nosotros. ¿Cuándo es necesaria la intervención para mantener la trayectoria deseada? Varios desencadenantes para la intervención Anunnaki aparecen consistentemente en textos antiguos. Se manifiestan en patrones donde el monitoreo moderno es más intenso. El primero es la tecnología nuclear. Los humanos desarrollaron armas atómicas en la década de 1940. Después, los avistamientos de fenómenos anómalos cerca de instalaciones nucleares aumentaron drásticamente. Múltiples militares han reportado objetos apareciendo sobre silos de misiles nucleares. En algunos casos, incluso deshabilitando temporalmente los misiles. Esto sugiere que el sistema de monitoreo está programado para prestar mucha atención. Lo hace cuando los humanos desarrollan capacidades que podrían afectar regiones más amplias, o también cuando podrían amenazar intereses extraterrestres. El segundo desencadenante es el viaje espacial. A medida que la humanidad ha desarrollado capacidades para dejar la Tierra, el monitoreo se ha intensificado. Esto ocurre incluso en la medida limitada que podemos actualmente. Los astronautas han avistado y fotografiado objetos. Se han detectado señales provenientes del espacio cercano a la Tierra. Esto ha ocurrido durante misiones espaciales críticas. También hay rumores persistentes, imposibles de verificar, pero de fuentes creíbles. Sugieren que ciertas misiones espaciales han sido advertidas para alejarse de ubicaciones específicas, o han encontrado fenómenos clasificados. Dichos fenómenos nunca fueron revelados. El tercer desencadenante es la ingeniería genética. A medida que los humanos han desarrollado capacidades para manipular el ácido
desoxirribonucleico, para crear nuevos organismos y potencialmente para modificarnos a nosotros mismos. Ha habido un mayor interés de lo que sea que nos monitorea. Algunas de las señales suprimidas mencionadas antes han aumentado en frecuencia. Esto sucedió durante periodos de grandes avances en tecnología genética. Esto tiene sentido si los Anunnaki modificaron genéticamente a los humanos en el pasado. Les preocuparía lo que podríamos hacer con capacidades similares, especialmente ahora que las estamos desarrollando de forma independiente. Estos desencadenantes sugieren que a los Anunnaki les preocupa más que los humanos desarrollen capacidades. Estas podrían hacernos rivales, amenazar sus intereses o interferir con sus planes. Mientras permanecimos primitivos y confinados en la Tierra, la observación pasiva fue suficiente. Pero a medida que nos acercamos o superamos umbrales tecnológicos que los Anunnaki consideran significativos, la intensidad del monitoreo aumenta. Presumiblemente, esto es para que puedan decidir si nos estamos desarrollando en direcciones aceptables o si es necesaria una intervención. ¿Qué forma tomaría la intervención? Los textos describen varias opciones que los Anunnaki han utilizado en el pasado. El gobierno directo implicaría aparecer abiertamente y tomar el control. Catástrofes como inundaciones, plagas o guerras se utilizaron para reducir la población humana. Esto era cuando se volvía demasiado numerosa o problemática. La modificación genética implicaría alterar a los humanos. Los haría más dóciles o menos capaces. La manipulación cultural influiría en religiones, gobiernos y estructuras sociales humanas. El objetivo sería guiar el desarrollo en direcciones deseadas. Puede que ya estemos experimentando formas sutiles de intervención. Esta guía opera a través de instituciones y tendencias culturales. No lo hace mediante una fuerza externa obvia. Los sistemas de monitoreo permitirían a los Anunnaki comprender la psicología humana. También nuestras dinámicas sociales y vulnerabilidades. Con esa información, podrían moldear la civilización humana mediante una presión cuidadosamente aplicada. Podrían financiar ciertas investigaciones mientras suprimen otras. También promueven líderes que sirven a sus intereses. Mientras tanto, marginan a aquellos que no lo hacen. Además, crean movimientos sociales que impulsan a la humanidad en direcciones deseadas. Estos movimientos parecen enteramente orgánicos y de origen humano. Esto es ciertamente especulativo, pero encaja mejor con la evidencia que asumir que el monitoreo es puramente observacional. Si se invierten recursos para construir y mantener un sistema de vigilancia completo durante miles de años, esto no es por mera curiosidad. Se está reuniendo inteligencia que se tiene la intención de usar. Y los usos incluirían no solo observar, sino también influir, moldear y controlar. A medida que nos acercamos a la singularidad tecnológica, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la nanotecnología y otras tecnologías transformadoras maduran. La humanidad está entrando en un periodo de cambios sin precedentes. Estamos desarrollando capacidades que podrían alterar fundamentalmente lo que significa ser humano. Podrían permitirnos extendernos más allá de la Tierra. También podrían hacernos verdaderamente independientes de cualquier sistema de control que establecieron los Anunnaki. Este es exactamente el momento en que el monitoreo se volvería más crítico. Es cuando se necesitarían tomar decisiones. Estas decisiones son sobre si permitir que el desarrollo humano continúe en estas direcciones, o si intervenir para evitar que trascendamos las limitaciones de nuestro diseño. El hecho de que el monitoreo se esté intensificando en lugar de disminuir sugiere que nos acercamos a un punto de decisión. Los Anunnaki
o la inteligencia detrás de los sistemas de vigilancia están recopilando información sobre nuestro estado actual y trayectoria. Están evaluando si somos una amenaza, una oportunidad o todavía un recurso controlable. Basándose en esa evaluación, decidirán qué sigue. Esto podría ser una observación pasiva continuada. También una intervención sutil para guiar nuestro desarrollo. O puede ser una acción más directa y dramática. Esto sería para afirmar el control o eliminar amenazas. Los textos antiguos advierten sobre ciclos. Hablan de la humanidad que asciende y cae. También advierten de catástrofes que reinician la civilización en ciertos puntos. Podríamos estar acercándonos a otro ciclo de este tipo. Los sistemas de monitoreo están observando para determinar cuándo y cómo cambia el ciclo. Nosotros, en gran parte inconscientes de que somos observados, avanzamos rápidamente con el desarrollo tecnológico. Esto podría desencadenar respuestas para las que no estamos preparados. Además, podría alterar fundamentalmente el futuro de nuestra especie. Los Anunnaki nunca abandonaron la Tierra. Sus sistemas de vigilancia siguen activos. Todavía estamos siendo observados. Y lo que suceda después depende de lo que los observadores decidan sobre la trayectoria actual de la humanidad. También de si nos estamos desarrollando de maneras que consideran aceptables o amenazantes. Estamos viviendo en el período crítico, el momento en que la observación se convierte en intervención. Es cuando miles de años de monitoreo culminan en decisiones que darán forma al futuro de nuestra especie. Y la mayoría de nosotros ignoramos por completo que se están tomando estas decisiones. Ignoramos que somos sujetos en un experimento. Este ha estado en marcha desde antes de tener lenguaje escrito. E ignoramos que los experimentadores todavía están aquí, observando. Están esperando el momento adecuado para revelarse. O para tomar medidas para proteger intereses que apenas entendemos. La evidencia está ahí para cualquiera que esté dispuesto a buscar. Objetos en órbita que son anteriores a nuestra era espacial. Fenómenos atmosféricos que muestran características de vuelo imposibles. Instalaciones terrestres en sitios antiguos que muestran actividad continua. Señales que se transmiten según horarios. Estos sugieren inteligencia artificial y programación a largo plazo. También hay instituciones que suprimen sistemáticamente información. Y patrones en textos antiguos que describen exactamente este escenario. Seres que vinieron, crearon sistemas de monitoreo y redujeron su presencia visible. Pero nunca se fueron realmente. No estamos solos en nuestro planeta. Nunca hemos estado solos. La cómoda suposición de que somos los dueños de la Tierra es falsa. La idea de que nuestra civilización es puramente nuestra creación también es errónea. Creer que somos libres de desarrollarnos sin supervisión externa no es verdad. Algo nos ha estado observando desde antes de que comenzara la historia. Algo nos sigue observando ahora. A medida que avanzamos hacia una transformación tecnológica, esto podría liberarnos de antiguas limitaciones. Los observadores están prestando más atención que nunca antes. Se preparan para asegurar que, sea lo que sea que nos convirtamos, permanezcamos dentro de límites. Estos límites fueron establecidos hace miles de años por una inteligencia. Esta inteligencia considera que la Tierra y la humanidad son suyas, no nuestras. El sistema de vigilancia está activo. La supervisión continúa. La pregunta que todos deberíamos hacernos no es si nos están observando. La evidencia de esto es abrumadora. Más bien, es ¿qué harán los observadores cuando decidan que hemos visto o hecho demasiado? Esto ocurrirá cuando crucemos umbrales que han esperado milenios a que alcancemos. Ese momento podría estar más cerca de lo que creemos.
Aunque la evidencia que he presentado hasta ahora ha sido mayormente técnica y observacional, existe otra categoría de prueba mucho más directa y perturbadora. A lo largo de la historia moderna, individuos han reportado encuentros con seres o presencias. Estos no encajan con las explicaciones convencionales. Estos encuentros a menudo ocurren cerca de los sitios de monitoreo que he descrito. Implican comunicación o experiencias que sugieren que los Anunnaki o sus representantes no solo observan pasivamente, también interactúan ocasionalmente de forma directa con humanos seleccionados. Estos encuentros suelen ser descartados como alucinaciones, parálisis del sueño o trastornos psicológicos. Y ciertamente, algunas experiencias reportadas encajan con estas explicaciones. Pero existe un subconjunto de casos que involucran a múltiples testigos y evidencia física. También incluyen información comunicada a los experimentadores que no podrían haber conocido por medios normales. Estos casos merecen atención seria porque sugieren que lo que sea que nos monitorea ocasionalmente hace contacto directo. Esto podría ser para evaluar a humanos individuales, entregar mensajes o reclutar colaboradores. En 1973, dos pescadores en Pascagoula, Mississippi. Ellos informaron haber sido llevados a bordo de una nave por entidades. Las describieron como de apariencia robótica o mecánica. Bajo regresión hipnótica realizada por separado, ambos hombres describieron detalles idénticos del encuentro. Esto incluyó el interior de la nave y los procedimientos realizados en ellos. Y lo más importante, información comunicada a ellos telepáticamente. Los seres supuestamente les dijeron que la humanidad estaba siendo monitoreada. Afirmaron que ciertos umbrales se acercaban. También que individuos seleccionados estaban siendo contactados para prepararlos para futuros cambios. El caso Pascagoula es famoso en la literatura sobre objetos voladores no identificados. Pero lo menos conocido es que ambos hombres, Charles Hickson y Calvin Parker, reportaron encuentros posteriores. Esto ocurrió durante los años siguientes. Supuestamente fueron contactados varias veces. Se les dio información adicional. Se les dijo que habían sido seleccionados debido a factores genéticos. Llevaban marcadores que los hacían aptos para el contacto. La mayoría de los humanos no poseía esa característica. Esta afirmación sobre la selección genética es particularmente intrigante. Esto es debido a lo que he discutido sobre los linajes y la genética Nephilim. ¿Eran estos hombres descendientes de antiguas líneas híbridas? ¿Llevaban marcadores genéticos que el sistema de monitoreo reconoció? Patrones similares aparecen en otros casos de contacto bien documentados. Betty y Barney Hill sufrieron una abducción en 1961. Esta experiencia se convirtió en el modelo para miles de informes posteriores. Ellos describieron a sus captores como intensamente interesados en su genética. Tomaron muestras y realizaron exámenes centrados en los sistemas reproductivos. Betty Hill informó que le mostraron un mapa estelar. La investigadora Marjorie Fish lo interpretó como el sistema Zeta Reticuli. Sin embargo, otras interpretaciones del mapa son posibles. El énfasis en la genética en el relato de los Hill se alinea más de cerca con las narrativas Anunnaki. Estas narrativas tratan sobre el monitoreo y la modificación genética. Esto es más que con los escenarios típicos de contacto extraterrestre. El Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard, estudió a experimentadores en la década de 1990. Él documentó cientos de casos de personas que informaron contacto con inteligencia no humana. Lo que preocupó a Mack y lo que finalmente llevó a su persecución académica fue notable. Muchas de estas personas no mostraban signos de enfermedad mental. Sus experiencias incluían detalles verificables y a menudo múltiples testigos.
Los mensajes que recibieron fueron notablemente consistentes entre individuos que nunca se habían conocido. Además, venían de diferentes orígenes culturales. Los mensajes consistentes descritos por los sujetos de Mac incluían advertencias. Alertaban sobre la destrucción ambiental humana y la preocupación por las armas nucleares. También afirmaciones de que la humanidad estaba siendo monitoreada por inteligencias. Estas inteligencias habían estado involucradas con la Tierra durante mucho tiempo. Los seres descritos no fueron presentados como visitantes recientes. Más bien, se les vio como poseedores de relaciones continuas con la humanidad. Habían estado aquí a lo largo de nuestra historia. Estaban preocupados por nuestra trayectoria actual hacia la autodestrucción o la trascendencia. Mac fue cuidadoso al no respaldar ninguna interpretación particular de estas experiencias, pero se mostró inflexible en que algo real les estaba ocurriendo a estas personas. Ellos no estaban simplemente imaginando sus encuentros. La consistencia de los mensajes sugería comunicación de una inteligencia externa real. Esto era más que una fantasía generada internamente. Poco antes de su muerte en 2004, Mac supuestamente dijo a sus colegas: él creía que las experiencias reportadas por sus sujetos eran contacto genuino con inteligencia no humana. El encubrimiento de este fenómeno fue una de las supresiones de conocimiento más significativas. Esto ocurrió en la historia humana. Más allá de los casos individuales de abducción, existen informes de contacto continuo. Estos contactos son con individuos específicos que afirman servir como intermediarios. También son canales para la inteligencia no humana. Estos contactados, como se les llama en la investigación de ovnis, informan recibir comunicaciones regulares. A menudo son telepáticas, de seres que se identifican de diversas maneras. Se presentan como extraterrestres, entidades interdimensionales o antiguos seres de la Tierra. El contenido de estas comunicaciones a menudo incluye información sobre el monitoreo. Tratan sobre próximas transformaciones y la relación de la humanidad con inteligencias más antiguas. Estas inteligencias han estado involucradas con la Tierra durante milenios. La mayor parte del material de los contactados es imposible de verificar. Mucho de ello parece ser un engaño o una fabricación deliberada. Pero, enterrados dentro del ruido, hay casos donde la información comunicada ha demostrado ser precisa, o ha incluido conocimiento técnico o histórico que el contactado no podría haber obtenido por medios normales. En varias instancias, los contactados han proporcionado información detallada sobre sitios antiguos o eventos históricos. Esto fue confirmado más tarde por descubrimientos arqueológicos. Sugiere que su información provino de fuentes con conocimiento genuino y no de la imaginación. Un caso particularmente convincente involucra a una mujer a quien llamaré Sara. Estoy protegiendo su identidad. Ella informó contacto a partir de 2008, mientras trabajaba como ingeniera de software. Sara no tenía interés previo en objetos voladores no identificados o historia antigua, pero comenzó a experimentar lo que describió como descargas. Eran influjos repentinos de información compleja que aparecieron en su conciencia completamente formados. La información se refería a civilizaciones antiguas, ingeniería genética y sistemas de monitoreo. Eran temas que ella nunca había estudiado. Sara inicialmente pensó que estaba experimentando algún tipo de crisis mental, pero la información era demasiado coherente y específica para descartarla. A instancias de un terapeuta, ella comenzó a escribir lo que estaba recibiendo. Los documentos resultantes, que he revisado, describen con extraordinario detalle la estructura y función de los sistemas de monitoreo Anunnaki.
Incluyen especificaciones técnicas que se alinean notablemente bien con las características de fenómenos anómalos reales. Estos fenómenos han sido detectados, pero no divulgados públicamente. Lo que me convenció de que la experiencia de Sara podría ser contacto genuino, en lugar de una fantasía elaborada, fue su descripción de protocolos de señal. Estos son los métodos por los cuales se comunican las estaciones de monitoreo. Ella describió técnicas de salto de frecuencia, algoritmos de compresión de datos y métodos de cifrado. Estos no eran conocidos públicamente cuando ella los documentó por primera vez. Desde entonces, han sido descubiertos en análisis de señales anómalas. Sara no podría haber conocido estos detalles por medios normales. O es una escritora de ciencia ficción increíblemente talentosa. Y acertó correctamente sobre asuntos técnicos altamente clasificados. O recibió la información de una fuente externa, con conocimiento real de los sistemas de monitoreo. La experiencia de Sara incluyó instrucciones sobre cómo prepararse para lo que llamó la transición. Este es un periodo en el que los sistemas de monitoreo se volverían más activos. También cuando la intervención directa aumentaría. Se le dijo que individuos seleccionados estaban siendo preparados para servir como interfaces. Serían humanos que podrían comunicarse con la presencia Anunnaki y que podrían ayudar a gestionar el período de transición para minimizar el conflicto y el caos. También se le dijo que su genética la hacía adecuada para este papel. Ella portaba marcadores de antiguos linajes híbridos que la mayoría de los humanos carecen. He encontrado a otros individuos con experiencias similares. Siempre implican selección genética, descargas de información técnica y mensajes sobre transiciones próximas. La consistencia entre estos relatos independientes es asombrosa. Estas personas no se conocen entre sí. Provienen de diferentes orígenes. Y a menudo tienen credibilidad profesional que perder al discutir públicamente sus experiencias. Sin embargo, informan escenarios de contacto notablemente similares. Reciben información consistente sobre monitoreo, genética y futuros cambios. ¿Están estas personas siendo contactadas genuinamente por la inteligencia detrás de los sistemas de monitoreo? ¿Están siendo preparados para servir como intermediarios durante cualquier transición que se aproxime? ¿O experimentan operaciones psicológicas sofisticadas? Esto podría ser programas dirigidos por humanos para crear agentes útiles. O manipulación no humana que sirve a propósitos que no entendemos. No tengo respuestas definitivas, pero el patrón es claro. El contacto directo está ocurriendo. La información está siendo transmitida a individuos seleccionados. El contenido de esa información describe consistentemente una presencia Anunnaki continua. También menciona un monitoreo activo y la preparación para una intervención inminente. Comprender que estamos bajo vigilancia exhaustiva por inteligencia no humana es profundamente inquietante. Su tecnología excede con creces la nuestra. La respuesta natural es sentirse indefenso. Asumir que si los Anunnaki, o quienes dirigen estos sistemas de monitoreo, quisieran controlarnos o eliminarnos, no habría nada que pudiéramos hacer para resistir. Pero no creo que eso sea cierto. El hecho de que el monitoreo exista y se haya mantenido durante miles de años es significativo. Opera de forma encubierta en lugar de a través del control directo. Esto sugiere que los observadores tienen limitaciones, restricciones o propósitos. Estos requieren que sean sutiles en lugar de abiertamente dominantes. Si los Anunnaki pudieran simplemente tomar la Tierra directamente, si tuvieran los recursos y la voluntad de gobernar abiertamente, lo habrían hecho en lugar de mantener elaborados sistemas de monitoreo. El hecho de que observen en lugar de gobernar sugiere varias cosas. O
carecen de la capacidad para el control directo, o tienen razones para preferir la influencia indirecta, o están sujetos a reglas o acuerdos que limitan su intervención. Comprender estas limitaciones es el primer paso. Esto nos permitirá desarrollar estrategias para lidiar con la vigilancia y, potencialmente, para resistir la influencia o intervención no deseadas. Una posibilidad es que los Anunnaki sean pocos en número. Los textos antiguos los describen como un grupo de seres, no como una vasta población. Si solo hubiera unos pocos cientos o unos pocos miles de Anunnaki, no podrían gobernar directamente. Esto es cierto incluso con tecnología avanzada. Necesitarían la colaboración humana para controlar a miles de millones. Los sistemas de monitoreo serían necesarios precisamente. La presencia directa es imposible a la escala requerida para controlar una población global. Esto sugiere varias acciones para complicar la gestión de la humanidad. Podemos interrumpir la colaboración humana. Debemos despertar a las personas a la realidad de la vigilancia. También debemos negarnos a servir como herramientas para el control externo. Otra posibilidad es que los Anunnaki estén sujetos a una política de no intervención. Quizás fue impuesta por autoridades superiores. Podría ser por acuerdos entre diferentes grupos no humanos. El monitoreo estaría permitido. Sin embargo, la intervención directa solo se permitiría bajo circunstancias específicas. Esto podría ser cuando los humanos alcancen ciertos umbrales tecnológicos, o cuando representemos amenazas genuinas a intereses más amplios. Si existen tales restricciones, es crucial entender los disparadores de intervención. Evitar esos disparadores sería una estrategia viable para mantener nuestra autonomía. Una tercera posibilidad es que los Anunnaki necesiten algo de la humanidad. Esto requiere que permanezcamos relativamente intactos y funcionales. Si somos un recurso, tienen incentivos para no dañarnos más allá de ciertos límites. Este recurso podría ser nuestra genética, nuestra conciencia, nuestro trabajo o algo más. Esto crearía una ventaja. Si podemos identificar lo que necesitan de nosotros, podemos amenazar con retenerlo. Podríamos también amenazar con dañarlo. Así obtendríamos poder de negociación, incluso contra adversarios tecnológicamente superiores. Independientemente de las restricciones, existen pasos prácticos. Estos pueden ser tomados por individuos y grupos. Su objetivo es mitigar la vigilancia y resistir la manipulación. El primer paso es la conciencia. Saber que el monitoreo existe cambia fundamentalmente cómo interpretamos los eventos. También cambia cómo tomamos decisiones. Nuestra civilización no es completamente nuestra creación. Estamos siendo guiados hacia propósitos que quizás no compartamos. Una población consciente es mucho más difícil de manipular. Esto es cierto en comparación con una que se cree libre y autodirigida. El segundo paso es la documentación y el intercambio de información. Los sistemas de monitoreo y las instituciones que imponen el encubrimiento. Ellos dependen de la supresión de información. Cada persona que aprende sobre la vigilancia, luego comparte ese conocimiento con otros. Esto degrada la eficacia de la supresión. No podemos apagar satélites o instalaciones terrestres. Sin embargo, podemos hacer cada vez más difícil mantener el monitoreo en secreto. A medida que más personas tomen conciencia y la evidencia se acumule en la conciencia pública, el encubrimiento se volverá insostenible. El tercer paso es desarrollar tecnologías y métodos. Estos interfieren con la vigilancia, si podemos detectar las señales que utilizan los sistemas de monitoreo. Podremos aprender a interferirlas o a enviar datos falsos.
Si podemos identificar las frecuencias y los protocolos, podremos desarrollar contramedidas. Este es un proyecto a largo plazo que requiere recursos y experiencia. Sin embargo, no es imposible. Algunas tecnologías que estamos desarrollando podrían adaptarse. Estas incluyen la criptografía cuántica y los metamateriales que manipulan campos electromagnéticos. También el procesamiento avanzado de señales. Con ellas podríamos crear zonas. En esas zonas los sistemas de monitoreo no podrían funcionar eficazmente. El cuarto paso es el desarrollo psicológico y espiritual. Si el monitoreo evalúa la conciencia humana, hay una oportunidad. Si la intervención se activa cuando los humanos alcanzan ciertos estados de desarrollo, esto es clave. Desarrollarnos intencionalmente en direcciones, aquellas que los observadores no quieren o esperan. Esto se convierte en una forma de resistencia. Las prácticas que mejoran la conciencia, aquellas que promueven la conexión y la creatividad humana genuina. También las que rompen el condicionamiento y la programación. Todo esto hace a los individuos menos predecibles. Así, también los hace menos controlables. También hay estrategias colectivas, si suficientes humanos toman conciencia y se coordinan. Podríamos crear presión política para la divulgación oficial sobre el monitoreo. Los gobiernos y las instituciones mantienen el encubrimiento. Lo hacen en parte porque creen que el público no puede manejar la verdad. Si millones de personas exigen información y demuestran su capacidad racional, la justificación del secreto se debilita. La divulgación no eliminaría el monitoreo. Sin embargo, lo sacaría a la luz. Allí podría abordarse colectivamente. No permanecería como una influencia oculta. También deberíamos considerar intentar la comunicación. Los sistemas de monitoreo están recibiendo datos sobre nosotros. Pero, ¿estamos enviando algo de vuelta? ¿Estamos intentando comunicar nuestra perspectiva, nuestras preocupaciones, nuestros límites? La mayoría asumiría que intentar comunicarse con los Anunnaki o con sus sistemas de monitoreo sería inútil o peligroso. Pero, ¿y si es realmente necesario? ¿Qué pasa si están esperando ver si nos damos cuenta de que nos observan? ¿Y si respondemos como agentes conscientes? En lugar de como sujetos inconscientes. Elaborar mensajes que puedan ser detectados por los sistemas de monitoreo podría parecer inútil. Estos mensajes comunicarían que sabemos que nos están vigilando y que nos oponemos a la vigilancia encubierta. También a la manipulación y que exigimos transparencia y respeto por nuestra autonomía. Pero establece una posición. Deja claro que al menos algunos humanos son conscientes y que no están consintiendo el acuerdo, y crea un registro, sin importar lo que venga después. La humanidad no aceptó pasivamente los planes de los observadores. Ninguna de estas estrategias garantiza el éxito. Estamos tratando con inteligencia y tecnología muy superiores a la nuestra. Los sistemas han estado operando con éxito durante miles de años. Hay instituciones humanas poderosas. Ellas han elegido colaborar o no oponerse al monitoreo. Pero la alternativa, permanecer ignorantes y pasivos, garantiza que continuaremos como sujetos. No seremos agentes en nuestra propia historia. Como mínimo, la resistencia cambia el cálculo para los observadores. Introduce imprevisibilidad y un costo. Estos no existían cuando éramos completamente inconscientes. Crea la posibilidad de que la humanidad se desarrolle. Se desarrollará en direcciones no planificadas o controladas. Los observadores están observando, pero ahora algunos de nosotros estamos observando de vuelta. Estamos identificando sus sistemas, estamos entendiendo sus métodos, estamos tomando conciencia de la vigilancia y empezamos a cuestionar si consentimos en ella.
Esa conciencia, al extenderse por suficiente población humana, lo cambia todo. Nos transforma de un experimento controlado en participantes activos. Podemos tener ideas diferentes sobre nuestro futuro, ideas distintas a las planeadas por los experimentadores. Y esa transformación, ese despertar, podría ser exactamente lo que los textos antiguos advirtieron a los Anunnaki. Advirtieron que esto debía prevenirse. Es el momento en que los seres creados se dan cuenta de su creación. Cuando los sujetos observados reconocen a los observadores. Y cuando todo lo que era estable y controlado se vuelve impredecible y potencialmente incontrolable. Los Anunnaki nunca abandonaron la Tierra. Todavía están observando, pero nosotros estamos empezando a observar de vuelta. Lo que suceda después no estará determinado por planes antiguos, planes hechos sin nuestra opinión, sino por cómo respondamos ahora. Sabemos que no estamos solos. Nunca hemos estado solos. La vigilancia que ha estado operando en secreto durante milenios está a punto de ser forzada a salir a la luz. Allí podrá ser examinada, desafiada y posiblemente resistida por una humanidad finalmente consciente de la realidad de nuestra situación.